Muy buenas noches, encantado de estar nuevamente aquí en un momento en el que queremos hablar de un personaje en especial que es un hombre realmente que bíblicamente no lo podríamos descifrar diferente como un amigo de Dios, quien habla frente a frente, quien tiene la capacidad de disertar y en muchas ocasiones, no en muchas, pero en algunas ocasiones, convencer a Dios y hacerlo cambiar de opinión. Y es un hombre humilde, sencillo, con un gran corazón transformado por la gracia. No estamos hablando de nadie diferente de Moisés. Recordemos un poco lo que es Moisés. En la época de Faraón, dice la palabra de Dios, cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, dice que aquel faraón y aquella generación no conoció la generación de José, la generación que era amiga del pueblo de Dios, y termina sojuzgada, esclavizada. Y era claro que el Señor le había dicho que durarían esclavos en la tierra de Egipto y que él se acordaría. El Señor se acuerda de su pueblo y para poder sacar al pueblo de Israel diseña un plan maravilloso. Para ello efectivamente necesita un líder. Recordemos que para esa época el pueblo de Dios se extiende y Faraón da la orden de que a los hombres varones, a los niños varones los mate para evitar la proliferación del pueblo porque acrecentaba en gran manera y prácticamente tuvieron temor de que ellos se apropiaran del pueblo de Egipto y le dieron la orden a las parteras. Una de estas, digamos las parteras, según dice la palabra, avesadas, no cumplieron esa orden porque le decían al faraón que no eran como las egipcias, porque cuando ya llegaban ya habían nacido los niños. Dentro de ellos nace un bebé hermoso que lo cuidan, lo protegen por un tiempo, saben que no lo pueden proteger por más, y su mamá diseña un plan, lo mete en una canastilla, la recubre de brea y espera que la hija de faraón, salga al río, y cuando sale al río ella lo coloca a flotar, plan muy arriesgado, y lo pasa por el agua. La hija de faraón lo ve, en ese momento se acerca la hermana del niño, de Moisés, y le dice, si quiere yo le consigo una partera para que cuide de ese niño. Dice, sí, cuídamelo, yo le pagaré. Sí, de modo que es la forma en que que Moisés se va a crear, va a desarrollar su juventud en la casa de Faraón. Y en la casa de Faraón está Manteles, o sea, él es muy posible que estuviera dentro de la línea sucesoral de Faraón, pero la nana, que es su mamá natural, va a criarlo con los principios y el temor del Señor. Pasa un tiempo y con esa convicción que él nace, un día sale a la playa y ve que un egipcio está maltratando a un hebreo y todos conocemos el relato, termina matándolo, enterrándolo en la arena y mirando que nadie lo viera. Tiempo sigue, al otro día va, ve dos hebreos, entonces uno de ellos le grita, ¿y qué? ¿Vas a hacer lo mismo que hiciste ayer con el egipcio? Eso le da temor a él y efectivamente lo que genera es que él vaya hacia el desierto. Y son 40 años metido en el desierto. Él llega a casa de Jetro, sacerdote de Madián. Allí se queda cuidando los rebaños, se casa con Séfora, una hija de Jetro, y comienza un periplo completamente diferente. Un periplo donde va a ser un pastor de ovejas, dejó el palacio, dejó todas las comodidades para fungir simplemente y contar ovejas, pero conocerse todo el desierto, conocer las víboras, los problemas del desierto propios de ellos. Prácticamente para alguien había acabado la vida de Moisés, para el Señor lo tenía en la universidad que necesitaba efectivamente para cumplir su gran promesa, sacar al pueblo de Israel de Egipto. Hacemos algunos análisis. Creo que el libro que estamos leyendo, evidentemente, nuestro autor hace un análisis bien espectacular de ellos.
Y quiero entrever algo que él sonaba, y es cierto efectivamente que Moisés comete un error aparente y mata a un egipcio, lo que lo hace huir. También uno podría preguntarse si realmente él estaba dentro de la línea sucesoral de Egipto. Es posible que hubiera sido faraón un momento y ordenar la salida de su pueblo. Dios es el que pone el querer y el hacer en el corazón de las personas. Y si recordamos a Ciro, a Darío, a Artajerjes, los reyes de Asiria, de Media, de Persia, cuando el pueblo estuvo también en una época de esclavitud, no tuvo ningún inconveniente en poner el querer y el hacer, y él ordenó que saliera el pueblo. Pero aquí las circunstancias cambian. Y yo creo que era una idea del Señor. ¿Por qué era una idea del Señor? Vamos a mirar, evidentemente, cómo el Señor genera que una persona que no tiene mentalidad de esclavo, sino mentalidad de rey, de dirigente, se ponga al frente. Pensaría, y solamente a nivel especulativo, que ninguno de los judíos o de los hebreos que estaban ahí tenía mentalidad de líder. Todos tenían mentalidad de esclavos. Los sojuzgados era lo único que habían visto. Recuerden que estaban cerca de hace 440 años y que las últimas generaciones habían sido generaciones de esclavos. Y el Señor quería gente pensante, gente que tenía que trabajar, tenía que mover su corazón. Él conocía evidentemente qué era. Y Él necesita un verdadero líder. Por eso aparta la mentalidad de esclavo y pone la mentalidad de líder en Moisés. Luego esa mentalidad la pule en el desierto. Durante 40 años lo trabaja incesantemente. Y nos damos cuenta de que el llamado no fue el llamado de los 40 años, el llamado fue desde el vientre materno, como lo dice los salmos de David. Desde el vientre materno yo te formé. Así lo hace exactamente, lo hace contigo, lo hace conmigo, lo hace con aquellos que han sido escogidos conforme a su propósito. 40 años en el desierto. Cuando ha cumplido la edad de 80 años, uno pensaría que ya a los 80 años se terminó el tiempo con Dios. Y mentiras, apenas comienza. Abraham a los 75. Muchos de los personajes bíblicos, cuando pensaban que ya iban de salida, apenas venían de entrada. Y es la manera en que Dios comienza efectivamente a hacerlo y comienza a hacer su trabajo. Uno pensaría evidentemente que es un error y que ya a los 80 años sería una especie de locura el intentar efectivamente hacer algo diferente, y es cuando el Señor lo manda. Recordemos que él tiene una visión en la zarza ardiente, ve que una zarza no se consume, le llama la atención cerca y le dice: Moisés, quítate el calzado porque tierra santa es. Y ahí va a hablar y le va a decir el Señor lo que está pensando a Moisés. Moisés intenta disuadir a Dios y decirle: no, pero mire, además yo soy tartamudo, entonces usted necesita otro tipo de persona. Y escuchamos toda la confrontación hasta que decide y dice: es que yo te he escogido a ti. Y cuando Moisés termina diciendo listo, él tampoco lo duda. Él toma su ministerio, arranca y dice: vuelvo. Y bueno, él ya había preparado, dice que camino a Egipto sale efectivamente sale su hermano a recibirlo, ¿sí? Y cuando lo recibe, Aarón le permite que él llegue nuevamente a donde Faraón. Ya Faraón, aquel Faraón que 40 años atrás había muerto. Yo me imagino que durante 40 años también muchas de las personas que conocían la historia de Moisés murieron, y llega un hombre nuevo, transformado por la gracia de Dios, transformado a través del desierto. Aquel hombre beligerante, aquel hombre de muchos sentimientos, de pasiones,
guiado por esos sentimientos que lo llevaron o lo impulsaron a acabar con el egipcio, habían desaparecido en el desierto y habían quedado atrás. La palabra de Dios dice que no había un hombre tan humilde como lo era Moisés. Y es justo el tipo de personas que necesita Dios para cumplir una gran misión. Va a permitir efectivamente que Moisés pagó un precio, ¿no? Y un precio muy alto. 40 años de desierto no es cualquier cosa. 40 años trasegando, conociéndose cada pozo, cada palma del desierto va a ser lo que se necesita efectivamente para guiar una multitud. Un hombre ese hombre que yo decía altivo va a ser hoy ese hombre transformado por la gracia. Y es importante que nosotros analicemos un poco y nos coloquemos en el papel que desempeña y cómo trabaja Moisés. Finalmente para eso está la palabra de Dios y para eso nos cuenta los detalles. Y yo encuentro aquí varias cosas interesantes. Lo primero que encuentro efectivamente es cómo Dios aquellos que ha escogido, de acuerdo a lo que dice Romanos 8:28, los que han sido escogidos conforme a su propósito, los comienza a transformar. Ninguno de los periplos o de las etapas que atraviesa el hombre es extraño, sino es Dios quien lo tiene ahí. Si bien lo tuvo los primeros 40 años, en una etapa donde Moisés aprendió a escribir, aprendió a conocer el marco económico, se crea dentro de la literatura, me imagino que tenía profesores, y con una mentalidad abierta, no es el hombre justo que estaba preparado para sacar a su pueblo. Es muy posible que con ese ímpetu no hubiera llegado una cuadra muy lejos. Por eso hay que pulirlo. 40 años en el desierto lo han transformado por su gracia. Pagó un precio muy alto. Moisés pensó que había llegado al final de sus días cuando apenas estaba comenzando. Dios permite, evidentemente, que comience un nuevo amanecer y un trasegar. No es fácil la misión de Moisés en este momento. Dios ha transformado su corazón, su vida, y se enfrenta a una gran decisión. Ya es un hombre completamente transformado. Ya es un hombre evidentemente terminado para lo que Dios lo necesita. Y apoyado, ¿sí? No es el final, es hasta ahora el comienzo. Pero para Moisés, en la conversación con Dios pensó que ya había llegado al final. Y esto nos hace reflexionar a nosotros. Y es, muchas veces nosotros creemos que ese es nuestro final, o que ya llegamos a la cumbre de los años y vemos que Dios hasta ahora comienza. Solamente nos tiene en una universidad. ¿Cuál es tu universidad? Yo le puedo contar un poco de la mía, y es cómo Dios refina, cómo Dios cambia las prioridades, cambia los principios, cómo Dios transforma, cómo Dios hace un llamado y cómo Dios permite efectivamente que uno adquiera y cambie las formas y los valores dentro de ese caminar diario. Cada día efectivamente tiene su propia adversidad y Dios nos prepara para un momento especial, ¿sí? Nos trae formas de reflexionar acerca de hacia dónde nos puede llevar. Podríamos pensar nosotros que Dios efectivamente con todos y con cada uno de nosotros tiene un propósito, como lo tenía con Moisés. Y que el lugar donde nacimos, el lugar donde estudiamos, el lugar donde nos movemos, el lugar donde nos ha llevado, ha sido un momento perfectamente planeado por Dios. Él también quiere que nosotros conozcamos nuestro desierto, para que a futuro efectivamente estemos preparados para el desafío que Él nos presenta. A los 80 años, cuando creemos que ha declinado, es un hombre vital, es un hombre vivo, es un hombre que nos
vemos reflejado en el carácter y en la vida de él. El Salmo 23, salmo maravillosamente diseñado por David, hay cosas que, testimonio fuerte que nos trae, dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a las aguas tranquilas me hará descansar. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque voy por los valles tenebrosos, no temeré peligro alguno, porque Él siempre estará a mi lado. Y ese era el Dios de Moisés. Aquel Dios que evidentemente protegió y cuidó a Moisés en todos los momentos. Aquel Dios que nos da lo que necesitamos el día a día. Tal vez si nos diera más, no nos tendría, porque Él quiere que dependamos siempre de Él. Pero Él siempre, como el buen pastor, nos conduce a delicados pastos. Nos transforma, nos cambia, nos enseña a depender de Él y nos permite vivir aquella parte de que Él siempre, siempre estará a nuestro lado. Y cuando nos dice que está a nuestro lado, pues está en el trabajo, está en el medio de desplazamiento, está en la iglesia, está en la casa, está en todos los lugares donde nos movemos. Ahí está Dios. Ahí está Dios protegiendo, cuidando, permitiendo que su obra creadora nunca se salga de su redil ni de sus manos. Podemos muchas veces ver que ese desierto se convierta en 40 años o en menos. ¿Por qué? Porque igual, si avanzamos un poco, cuando logra salir el pueblo de Egipto, comienza una travesía a través del desierto. Travesía que dicen los expertos normalmente que podría durar 3 semanas. Pero su terquedad y la forma obstinada de pensar generó 40 años. La mayoría de ellos, según los relatos bíblicos, quedaron en el desierto y solo sus hijos llegaron a la tierra prometida. No es fácil si no se cumple con el propósito que Dios tiene. Pero permitió efectivamente que su pueblo saliera avante. Conocemos todas las adversidades para las cuales que efectivamente Moisés estuvo preparado para ellas. Conocía cada oasis, sabía hacia dónde moverse, cómo moverse. Sabía evidentemente y conocía el terreno por donde se estaba conduciendo a su pueblo. Y me encanta el personaje de Moisés. Me encanta porque yo creo que nos vemos reflejados en el lugar donde nacimos. Es digno de analizarlo, o sea, es el sitio, nuestros padres, no fue los que escogimos nosotros, esos los escogió Dios con un propósito. Lo que fuimos cuando teníamos 20 años, rebeldes, osados, y cómo Dios ha venido trabajando nuestro carácter, nuestra forma de ser. Atravesamos muchos desiertos, hemos aprendido muchas cosas. Creo que la mayoría de nosotros cambiamos nuestras formas, nuestras prioridades. Tenemos un encuentro y una esperanza que nos lleva cada día, pero nuestro corazón siempre añora efectivamente conocer el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. No sé cuánto pueda durar nuestra universidad ni en qué momento estamos llamados para desarrollar ese gran proyecto que Dios tiene, pero tiene un proyecto y Él se ha empecinado con nosotros y Él dice que la buena obra que comenzó, la buena obra terminará. Transformar el carácter, cambiarlo, tener una relación con Dios y tener una mente abierta es lo que genera que efectivamente Dios comience a trabajar con nosotros. Me encanta porque hay muchos episodios y escenas. Recuerdo aquella escena donde Dios estaba muy furioso y quería acabar con el pueblo. Y tuvo que Moisés atravesarse. Dice, quítate de ahí que voy a acabar con todos ellos y de ti haré una gran nación. Le dice, no, Señor, ese no es mi pueblo, es el tuyo. ¿Y qué dirán los demás si tú sacaste a matar a tu pueblo en el desierto?
Y ahí se calmó Dios. O sea, tener uno la capacidad de hacer que Dios cambie de opinión, wow, eso es tener un nivel de amistad grandísimo. Aquellas escenas donde él bajaba de la montaña y nadie lo podía mirar a la cara porque irradiaba la presencia de Dios. ¡Wow! Espectacular, o sea, que la gente pudiera acercarse a nosotros y que a través nuestro irradiemos la presencia de Dios y no puedan mirarnos a la cara. Él tenía que colocarse un velo porque la gente no lo podía mirar. Dios, solo Moisés lo podría llegar a ese grado y a ese nivel. Realmente no conozco dentro de los personajes bíblicos quién tiene tanta cercanía a Dios, quién se acerca y habla con el Señor tu face, de frente, uno a uno, hablando, discerniendo, discutiendo. Y muchas veces, no muchas, pero sí en algunas veces haciendo cambiar de parecer a Dios. Es un nivel muy alto de amistad, es un nivel de cambio, de perfección, es un nivel máximo, no es el nivel de siervo, sino el nivel de amigo. Tal vez el Señor, de la persona que se ha referido como mi amigo Abraham, pues se refería efectivamente a Abraham, pero no son muchos los amigos de Dios. Uno intentaría llegar a ese nivel, al ser el nivel de un muy buen amigo de Dios, aquel que puede hablar uno frente a frente, aquel que puede uno ser tan osado como lo era Moisés. Un hombre que fue curtido, un hombre que fue transformado por la gracia de Dios, un hombre que entendió y reconoció sus errores. Yo no veo efectivamente, sí, Moisés comete un error cuando golpea la roca para que salga agua, en aquel episodio que todos conocemos, pero no lo veo en ningún momento diciéndole a Dios, perdóname, mira, déjame entrar a la tierra prometida. Él pidió perdón, pero entendió efectivamente que debería de pagar un precio como lo había pagado durante 40 años en el desierto. Y ser el amigo de Dios, un hombre imperfecto, con virtudes, con cualidades, un hombre humilde, un hombre que deja marcado el hall de la fama en la Biblia y que por sus grandes cualidades y su humildad es irreemplazable. Es un hombre que cautiva efectivamente ver cómo Dios transforma, hace, cambia para que nosotros, tú y yo, cumplamos un propósito. Ese hombre marcado de gracia, de amor, de bondad y de misericordia nos trae profundas enseñanzas y es digno efectivamente de relacionarlo y de ver todo lo que hizo. En esta charla creo que no he tocado todas las características, pero sí la transformación y la gracia que puede hacer con un hombre cuando dispone el corazón, como en el corazón de Dios. Me encantó hablar de Moisés, luego hablaremos de otros personajes, pero es un hombre digno de imitar, digno de poder elogiar la gran obra. Recuerden que el Pentateuco, según el historial, se dice que ese Pentateuco fue escrito por Moisés, un hombre que necesitaba escribir para escribir una página de la historia. Gracias. Nos vemos en otra oportunidad.